Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Netas, Rugidos y Metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bueno, muy probablemente varios videos se van a denominar a lo largo de toda la historia que dure Nepantla como paradigmas paralelos. Hoy me quiero volver a referir a ello, y básicamente paradigmas paralelos es una de las metáforas más antiguas, básicas y recurrentes, sobre todo en la realidad. Quizá no necesariamente todo el tiempo estoy haciendo mención de ella, y se refiere a algo bastante elemental. Cada quien ve las cosas de manera diferente, y entonces alguien podrá decir, bueno, pues este viejito, qué tremenda verdad de perogrullo, ¿verdad? Que descubrió el hilo negro y el agua tibia. No, el planteamiento es que sí, evidentemente las personas solemos ver las cosas de manera diferente. No cada persona, no estamos ubicados en grupos sociales que tendemos a ver las cosas de una manera bastante parecida, y el asunto es que unos ven la cosa de una manera y otros ven de otra, pero objetivamente hacia afuera es lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay un código de cómo se expresan cada uno de los grupos que tienen paradigmas paralelos, que pueden, sobre todo en algunas circunstancias, estar pensando que es evidente lo que ellos ven, un grupo, mientras que el otro también dice, no, pues es evidente lo que yo veo, otro grupo, y así hay varios, y hasta que no llegan circunstancias críticas no se queda bien claro que hay diferentes formas de pensar. Yo he notado mucho la diferencia en los paradigmas paralelos entre México y Venezuela, porque en Venezuela, en los 17 años que yo viví, y no creo que la cosa haya cambiado, por lo que estoy viendo, hay demasiada incidencia siempre sobre la cuestión política, todo el tiempo. Entonces ahí como que no podías dejar de percatarte y de percatar a los demás, pues en qué paradigma estaban ellos y estabas tú. Sin embargo, aquí en México sí, como que de repente podemos pasar mucho tiempo y cada quien sigue viendo las cosas de una manera o de otra, unos pensando que AMLO, después de que definitivamente no lo fue, pues era un peligro para México, ¿no? Ellos incluso seguirán pensando que, bueno, el peligro no se cumplió, pero sigue siendo un peligro, qué sé yo. Nosotros viendo que no lo fue, pero si no hay una confrontación muy grande, entonces, o algún problema, alguna crisis, no necesariamente, por ejemplo aquí en México, se evidencian los paradigmas paralelos. Luego, hay muchos, pero normalmente van a acabar por agruparse en dos, o sea, en dos grupos de paradigmas paralelos, lógicamente más o menos, más bien compatibles de un lado y de otro, que para acabar pronto y en política son izquierda y derecha. Alguien decía por allí, y yo lo he combatido mucho, que ¿por qué tengo que estar con unos o con otros? Pues porque así es la vida, porque así es la realidad, y porque en realidad dos opciones todavía son muchas, porque solamente va a predominar una. Y en el caso de los paradigmas paralelos, lo que le quita lo obvio a que cada quien ve las cosas como puede o como la vida le ha dado a entender, en primer lugar tiene que ver con el asunto de que no es cada persona, insisto, somos grupos de personas. Segundo, acabamos por agruparnos generalmente dos contingentes. Y tercero, el paradigma que se va a imponer desafortunadamente no por tener la razón o por ningún otro motivo, sino por tener el poder. El asunto está que quienes tengan la razón, quienes tenemos la justicia social, también tengamos el poder. Durante todo el periodo neoliberal, pues fue lo que se nos negó a través de toda una serie de cuestiones y de fraudes electorales y de todo lo que se pudo. Finalmente, quienes tienen la justicia social y tenemos la razón, que somos los mismos, estamos pues básicamente no solo teniendo un poder formal, porque luego lo que pasa con los gobiernos de izquierda es que llegan al gobierno pero no al poder, y tienen que pasar por una etapa de empoderamiento que no siempre superan, que no siempre consiguen. Les llega el golpe de Estado y no lo logran superar, ¿no? Aquí se ha podido superar todo eso, se tiene la razón, la justicia social y el poder, pero claro, ahí sí que hay contrapesos y contrapoderes. Es una situación muy peculiar,
porque la derecha siempre ha estado aquí en México, sobre todo muy repetida y cansonamente, ha estado mencionando lo de los contrapesos. Vamos a ver, dentro del equilibrio fáctico dentro del equilibrio mundial a nivel de poder fáctico, más bien nosotros somos el contrapeso al poder fáctico local, sobre todo porque está apoyado por el internacional, ¿no? Y esto tiene que ver todo en contra de la justicia social y en contra del nacionalismo, aunque se digan mexicanos, usen la bandera y el himno nacional, pues ha sido una cosa que ya en otro video vamos a tratar más detenidamente, que es el hecho de ser pues los espías contrarios, ¿no? Literalmente salir a jugar a la cancha, cada equipo tiene 11 jugadores, pero 4, 5, ¿cuántos de los tuyos juegan con el otro equipo en realidad? Pero ellos aparecen con su uniforme de tu equipo y todo ese asunto y se dicen que son de tu equipo, pero están jugando con el otro equipo. Esto se originó desde la pseudo-independencia, ¿no? La consumición de la dependencia le llamo yo, pero ¿a qué me referiría yo hoy con esto, ¿no? Bueno, a que hay un asunto que no hemos acabado de ver dentro de la izquierda, y el asunto es que ya una izquierda en el poder, pues ya son palabras mayores y es otra situación, y una izquierda que reincide en el poder, que reincide con un gran apoyo, pues son palabras cada vez más y más mayores. Y la izquierda toda la vida, y creo que sigue en ello, cree como que la visión progresista del mundo, pues que es la buena, la que nos lleva al futuro, la que ve por la gente, es algo que se ha impuesto como por encima de todos los criterios, y que en última instancia como que ya no hay, actúa la izquierda como si no hubiera quienes en serio pensaran todavía con cuestiones retrógradas, injustas, antidemocráticas, etcétera, y hay mucha gente que sigue así. ¿Cómo? Pensando retro, injustamente, y antidemocráticamente y antinacionalmente. Antinacionalmente a nivel de racismo, ya no digamos de raciclasismo, raciclasismo, bajo esas tres caracterizaciones yo lo denomino. Hay mucha gente que está en eso, hay mucha gente que no le ve el mal a hacer así y a pensar así y a obrar así, ¿sí? Y cuando tomamos en cuenta que para tener mucha gente en este país tienes que recurrir forzosamente, ya no digamos a las clases medias, sino a los pobres. Si tú tienes mucha gente, otra cosa es que no sean mayoría, pero tienes mucha gente para apoyar este tipo de posturas, pues entonces esa gente está teniendo una convicción contra sí misma y a la hora de votar, vota contra sí misma, y eso nos parece enteramente normal. Ahorita estamos viviendo la situación de una cuestión muy terrible que está pasando en California, que hasta los bomberos mexicanos han tenido que ir. Menos mal que sí los dejaron entrar, ¿no? A lo mejor luego ya no los van a querer dejar salir. En España y en Estados Unidos han pasado dos desastres naturales que han planteado, además, un desastre pues, neoliberal derechista, en los gobiernos, básicamente porque además de todo hay una falta de recursos para atender las situaciones de la mayoría de la población, que esos son los recortes y eso es lo que han pretendido hacer aparecer como un Estado más eficaz y más pequeño. Pues de eficaz no tiene nada. Evidentemente hay una eliminación de cierta burocracia o de cuestiones que alguna vez ojalá les encontremos la solución, pero a cambio de ¿qué? De no tener con qué, por ejemplo, responder hoy a los incendios en California, en las cuales además de manera paradójica y elocuente se han perdido casas de cualquier cantidad de magnates y de gentes famosas, que no es lo grave, o sea, que no es lo más grave, a nadie se le desea el mal, sino hay siempre, como siempre, muchísimos más pobres que son los que padecen muy terriblemente y que no se llama la atención acerca de ellos. Pero bueno, ni por esas pues van a admitir que un Estado que no tiene recursos para hacer lo que tiene que hacer, pues es un Estado fallido. Esto se ha dado y se está dando en Estados Unidos, recurriendo
a los bomberos de México y Canadá, porque no les han bastado los propios, y se ha recurrido también a la cuestión de el hecho de que en España sucedió lo mismo. No se ha recurrido, perdón. En España sucedió prácticamente lo mismo con las famosas Dana en Valencia, ¿sí? En realidad, todo el margallate que se armó, que es terrible en cuanto a los resultados humanos, y eso no, las palabras no alcanzan para describir el daño. ¿Cuál fue el punto? Bueno, que no hay recursos, ¿no?, para combatir la situación, ni disponibilidad política. Además, también estados que se pelean hacia adentro gubernamentalmente y una serie de factores así. Y desde luego, pues ninguna disponibilidad de que una iniciativa privada pueda salvar la situación, porque porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay bomberos privados, ¿sí? Es un principio neoliberal. Todo lo que pueda hacer negocio, que esté en manos de los particulares, y que todo se privatice. O sea, ya era un escándalo que se privatice la educación y la salud, pero bueno, estos han privatizado las cárceles y todo lo que se les ha podido poner por enfrente, y también los bomberos, como no, y si los bomberos son privados, bueno, no van a atender las cuestiones públicas. Todo esto implica una situación de Estado fallido. ¿Qué tendría que ver con la cuestión de los paradigmas paralelos? Que hay mucha gente de derecha y pobre que le parece bien, o que, aunque en sí misma la catástrofe ojalá les llegue a parecer mal, no asocian, porque viven disociadamente. Recordemos el principio que hemos manejado a través de la desinformación: dispersión, efectismo y disociación. La gente acaba disociada. Entonces no asocian el desastre con el hecho de la dificultad de atenderlo. Comparen ustedes con los desastres repetidos, igualmente lamentables, igualmente dolorosos, que han ocurrido en muy poco tiempo en Acapulco. No se puede comparar con el desastre de la Dana en Valencia y con el desastre de los incendios en California. Punto, se acabó, fin de la lección. Así como, por ejemplo, qué pasó con el COVID en China o en Cuba, donde no se ha desmantelado el servicio público de salud. Pues los efectos no se pudieron comparar ni de lejos a lo que pasó en muchas otras partes, en donde se tendió a desmantelar un sistema público de salud, pero además, y esto es enteramente comparable, un sistema público de salud, un sistema público de combate de incendios, en el cual tú dijeras, bueno, hay un sistema privado, pero ese sistema privado tiene contemplado, pues también ver por los desastres públicos. Está contemplado de alguna manera que también tienen que atender un desastre generalizado y público, y no es así, porque si no se les paga, ellos no pueden, con y sin comillas, funcionar. El problema al que voy es que haya gente que finalmente apoye esto. Algunos ya muy fanatizados, viéndolo por lo claro, ¿no? Otros disociadamente diciendo, no, pues yo veo el desastre por un lado y veo la situación del gobierno por el otro, como si no tuvieran que ver. Y entonces no es Fox el que dice yo qué, sino que la misma gente dice, no, pues el gobierno qué, ¿no? O sea, como si no tuviera que, en un momento determinado, no solo tener una capacidad de respuesta propia, sino de ser obedecido por todas las instancias, esas sí de las estatales, no gubernamentales, que tienen que formar parte del servicio público cuando hay un desastre de esta naturaleza. Y bueno, vaya que creo que estamos en esos lugares, están años luz de que esto pudiera suceder. Es el planteamiento de que una persona, fuera la que fuera, es más, ya ni siquiera nacional, una persona, un ser humano que fuera en situación de emergencia, debería poder ser atendido, debe de ser atendido en un hospital privado, si la situación lo amerita. Y evidentemente eso ni se contempla, que la gente se muera, pero que no se ataque al sacrosanto mercado y al sacrosanto, bueno, que de santo no tiene nada, no, esto es una aberración decir que es santo, pero bueno, Estado neoliberal, ¿no? Antiestado neoliberal. Ahora, ahí es el punto clave, ¿no? Que nosotros vemos cómo la gente se llega a tragar cosas. En México son 21 millones los que votaron contra Morena. No nos hagamos tontos.
O sea, no es que esos 21 millones dejan de existir, que es muchísima gente, mucho más que la población, seguramente de un país como Bolivia, bueno, es la población de varios países, no sé, habría que ver de cuántos de los países de América Central, es muchísima gente, y están en ese tenor, se den cuenta o no, porque además alguien acaso discursivamente podría escaparse, por ejemplo MC, son los que pueden decir que no, pero votar que sí, por ejemplo, y esos son 5 millones, pero 16 millones están peor, es decir, los 21 millones están mal, porque finalmente apoyan a que haya estos desastres, por ejemplo, de la carencia de Estado ante problemas muy severos y fortuitos de fuerza mayor como estos desastres, ¿no? Para acabar pronto. Bueno, pero una parte, el tipo MC, sería como decir que no, pero a la hora votar que sí, ¿no? Negar verbalmente, pero apoyar con el voto, un Estado que renuncia a cumplir lo que tiene que cumplir, sobre todo un gobierno, ¿no? Un gobierno que renuncia a someter su poder y el del Estado, son cosas diferentes, por ejemplo, porque ahí sí tienen que intervenir todos para poder salvar un desastre, ¿no? Y otros dicen que no y votan que no, los 16 millones, eso es muy grave, porque de repente nosotros nos damos cuenta de que hay otros temas y hay muchísimos, ¿no? De esta gente que apoya lo exclusivo, siendo pobres, apoyan lo exclusivo sin darse cuenta de que exclusivo quiere decir excluyente, pero que además ellos mismos que votan por el PAN, el PRIAN y por MC, ellos mismos son los excluidos. Es una cuestión esquizofrénica, pero además terrible, ya no solo disociada, sino además prácticamente suicida, ¿sí? Y eso sucede, es un factor muy importante, ¿no? Entonces, dentro de esta cuestión, por ejemplo, estos grupos que odian al pueblo, aunque ellos mismos sean pueblo, ¿sí? Ahí ahorita está haciendo ruido un libro que se llama Pobres de Derecha, no sé si ya se tradujo al español, es de un brasileño, y describe el fenómeno, la explicación que da, estoy solo parcialmente de acuerdo con ella, porque plantea como que la gente se odia a sí misma, hay algo de eso, indiscutiblemente, pero también está la situación que yo planteo, necesito leer el libro, no me queda claro que está en español, pero ya lo veremos, el punto es que hay un ego, ¿sí? Entonces esa gente prefiere estar con los que tienen mucho, aunque no le den nada, ¿no? Que estar con los que no tienen nada, aunque les den mucho, que es el medio en el que finalmente viven y que es lo que está rescatando la cuarta transformación, ¿sí? Ahora, el odio del pueblo hasta por sí mismo, eso lo vemos incluso en la autodiscriminación, ¿sí? Que en otros países es que generalmente los blancos, bueno, además eso ha sido la predominante y terrible discriminación, ha sido de Europa hacia todo el mundo, ¿no? Generalmente los blancos desprecian y discriminan a todos los demás, ¿no? O sea, del color que sean, pero el problema que nosotros tenemos es que es una autodiscriminación y este afán de que, uy, ojalá me vaya yo blanqueando. Una persona que además tenía bastante preparación académica decía, voy a mejorar mi raza aunque le chingue la del otro. O sea, es un autodesprecio terrible, pero que además cuando alguien se interpone a ese odio del pueblo, que puede ser desafortunadamente el odio del pueblo contra sí mismo, cuando alguien se interpone para defender al pueblo, como AMLO, lo odian, además les resulta más funcional porque ya es un odio personalizado que es más práctico, para efectos prácticos es más funcional. Ahora resulta que Claudia, que tiene un perfil muy diferente del de AMLO, también, y al que se ponga ahí lo van a odiar, no por otro motivo, sino porque está defendiendo al pueblo, que finalmente es el objeto de los odios, ¿sí? Y todo esto forma parte del paradigma paralelo. O sea, yo he convivido con personas muy cercanas, en las cuales pues no había llegado la oportunidad de hablar acerca, por ejemplo, de los indígenas, y dicen, es que es un indio, como una terrible ofensa. Pues ser indio es ser como cualquier otra persona, en sí mismo no es ni puede ser una ofensa, en última instancia, ¿no? Pero hasta que no se veía esa confrontación, yo no me daba cuenta de decir, ay, estoy contra un racista terrible, ¿no? Que además también es mestizo, también es
y tiene sangre india, ¿no? Entonces, ese es el punto clave al cual quiero llegar, ¿no? El hecho de que hay muchísima gente que piensa mal, que piensa en contra. Esto no es una situación de pluralidad y que cada quien pueda pensar lo que quiera, porque nadie puede ser un pensamiento así, de odio y por tanto contra sí mismo, es intolerante, y la intolerancia es lo único que no, o no sé si lo único, pero es de las cosas, pocas cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Entonces, porque eso, por ejemplo, ¿a qué está conduciendo? Pues a que mi ley, ¿no? Está eliminando al gobierno en contra de la gente, ¿sí? Y haciendo una barbaridad, ¿no? Se llega a la por vía democrática se llega a la eliminación de la democracia y de lo bueno que debería traer la democracia. El problema es relativamente de estos líderes que han surgido, como Trump, Milley, y que nunca van a faltar. El problema es de esa mayoría que sigue conservando ese pensamiento, incluso en contra de sí misma, y que es lo que debe ser atendido. Realmente AMLO hizo muchísimo porque en otros países esto ha sido más grave, pero todavía tenemos aquí 21 millones potenciales, que es mucha gente, que tenemos que ver qué hacemos con ella. No creo que a todo el mundo se le pueda salvar, pero debería de haber, tiene que haber una acción que pueda salvar a los más posibles de un error semejante, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, ese error ¿a qué conduce? Pues a que por vía democrática se llegue a eliminar los recursos que tiene el país para poder ayudar a la gente, surge un desastre y no hay con qué solucionarlo, ¿no? Y no se está viendo, pero por ahí hay problemas sumamente graves. Ojalá me haya dado a entender. Gracias por atender este Nepantlatoli. Nos vemos en el